Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la clase. Les agradezco por venir, por haber asistido. Bueno, entonces miren, vamos a continuar con la parte que estábamos analizando, que estábamos desarrollando dentro de los procesos de deformación volumétrica, ¿no? Estos procesos son llevados a un volumen constante. Bien, entonces dentro de estos habíamos nombrado básicamente tres: laminación, forja, embutido, y del cual ahora estamos desarrollando lo que es la laminación, ¿sí? Bueno, y dentro de lo que es la laminación, nosotros habíamos dicho que necesitamos eh, un elemento a volumen constante, ¿sí? Que para nosotros va a ser esta plancha, ¿sí? Una plancha que va a tener un volumen definido antes del ingreso del paso de los rodillos, y la cual se va a laminar a causa de que los molinos puedan realizar la deformación de esta. Habíamos nombrado también una analogía con las masitas, porque cuando nosotros hacemos masa de pan o masa de cualquier otra comida que nosotros pensemos, ¿ya? Entonces vamos a realizar este laminado de la masa, ¿cierto? Entonces algo muy similar pasa con el acero. Bien, consideraciones. Habíamos considerado que en sí el molino laminador, que lo hemos denominado así, al conjunto de dos rodillos, porque va a ser uno en la parte superior y el otro en su opuesto, en la parte inferior, funcionando o moviéndose en sincronía, ¿sí? Pueden lograr, ¿sí? Que podamos hacer pasar por medio de esto la plancha. Y ahora, si nosotros hacemos una analogía, habíamos dicho que esto es muy parecido a una tobera que encontramos en fluidos. Entonces, habíamos hablado de que este material también puede llegar a densificarse, ¿no? No es una densificación grande, pero sí un 10% que puede llegar a tener. Bueno, entonces, si definimos esto con una analogía que sería básicamente a una tobera, tengo una sección de entrada, y esta sección de entrada solamente que sería cuadrada, ¿sí? Listo. Y aquí tendría otra sección, ¿sí? Una sección de salida que también sería de la misma forma, o sea, regular, ¿no? Con distintas dimensiones, pero también una sección que tiende a ser cuadrada, ¿ya? Rectangular, ¿no? Bien, también tenemos la ecuación de la continuidad. Entonces, en función de la ecuación de la continuidad y sabiendo también nosotros que esto es un proceso de deformación a volumen constante, entonces lo que podemos decir es que ¿sí? Este flujo que tengo al inicio tiene que igualarse al flujo que tengo a la salida, ¿sí? Es decir, lo único que están variando aquí va a ser uno, lo siguiente. A ver, yo les voy a dibujar algo aquí. Aquí habíamos indicado lo siguiente, ¿sí? Aquí yo tengo simplemente una sección. Esta sección, ¿cómo será? ¿Será grande? ¿Será pequeña? Esta sección la vamos a decir que tiene, ¿sí? Características elevadas, tiene un espesor grande, tiene un ancho grande, ¿cierto? Bien, ¿cómo es aquí esta comparada con esta? Esta es menor, ¿cierto? Porque estamos disminuyendo la altura, pero el ancho lo estamos manteniendo. Entonces, miren que esto, ¿sí? Tan solamente me estoy refiriendo a estos, ¿no? A esto y a esto. Listo. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, quienes tienen que ir cambiando son las velocidades, ¿ya? Entonces, aquí la velocidad será más baja y aquí la velocidad será más alta, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro para que nosotros podamos entender bien lo que es este laminado. Listo. No se olviden, estamos haciendo un repasito nada más. Bien, continuando con esto, haciendo el análisis cinemático, nosotros de aquí hemos deducido que el único encargado de darle esa velocidad a la plancha, ¿sí? Son los rodillos. Los rodillos son los que van a hacer que esta plancha pueda girar, mejor dicho, no girar, sino pueda deslizarse, pueda moverse, pueda realizarse el laminado, ¿ya? Entonces los rodillos, sí, miren, la velocidad de los rodillos son los que hacen esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo, y eso tiene que estar bien claro,
no tengo una fuerza, no tengo una fuerza que le esté empujando esto, ¿sí? Eso no hay aquí. Esto no existe, ¿sí? Esto no existe. Pero sí hay, ya, sí hay esto. Ya les voy a mostrar algo. Recordando nuestras primeras láminas. Lo que sí tenemos aquí es esto, miren. Aquí voy a aprovechar esto. Miren, aquí ustedes ven estos rodillos, ya, estos rodillos que tienen aquí. Estos rodillos, ¿sí? Estos sí pueden estar en movimiento. De hecho, tienen la función de transportar. Si recordamos la primera lámina, miren, ahí ustedes pueden ver cómo estos rodillos sí sirven para transportar todo esto. Pero aquí una condición, algo bien importante. Esta velocidad a la que se está moviendo solo es para transporte. No es para que nosotros podamos realizar un empuje, tal vez para que entre al molino laminador. Solamente es transporte, ¿ya? Entonces, si volvemos, ¿sí?, a nuestra lámina a la que estamos analizando, ¿sí? Ahí nos vamos a dar cuenta de que básicamente el único que le va a dar movimiento va a ser el rodillo, ¿sí? Porque esa velocidad a la que se está transportando es tan baja, ¿sí?, que ni siquiera va a ser suficiente como para que para que pueda causar un empuje o demás, ¿no? Listo, entonces miren esas consideraciones que había que tomar en cuenta. ¿Y eso para qué? Porque ahora hablamos del deslizamiento. Entonces, ¿cuándo se produce el deslizamiento? Esa era una pregunta que hacíamos. A ver, recordaremos quién me dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce, perdón, el laminado? ¿Bajo qué valor de deslizamiento? Cuando es cero. Correcto, entonces con un deslizamiento cero, ¿sí? Nosotros realizamos el laminado, ¿de acuerdo? Entonces, no es otra cosa que decir, ¿sí?, que la velocidad final, ¿sí?, ahora está en sincronía con la velocidad del rodillo. Pero ojo, la velocidad del rodillo es angular porque son revoluciones por minuto. Entonces nos referimos claramente que esta, sí, es una velocidad tangencial, ¿sí? La velocidad tangencial del rodillo se ha igualado con la velocidad final. O al revés, ¿no? La velocidad del laminado se ha igualado con la velocidad del rodillo. Quiere decir que la fricción es suficiente, ¿sí? Es suficiente como para que nosotros podamos realizar el laminado. Listo. Eso es todo, ¿ya? Entonces, si la velocidad final es igual a la velocidad del rodillo, esto va a quedar en cero, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos deslizamiento y las velocidades de flujo, ¿ya? Bueno, sigamos. Ahora, habíamos dicho que solo necesitamos este ángulo, ¿sí? Este ángulo para que nosotros podamos cumplir o que podamos lograr un deslizamiento cero, ¿sí? Este ángulo, todo debe ser hecho en este ángulo. Entonces, si voy a decir que todo debe ser hecho en ese ángulo, ¿sí?, estoy hablando básicamente que en este ángulo debe existir una presión del rodillo hacia el material. Ahora, esa presión tiene que ser suficiente como para cambiar de forma. Ahora, ¿cómo sé que sea la suficiente? Entonces, ahí habíamos hablado de que necesito un esfuerzo medio y necesito también, bueno, ver la deformación real. Y para esto, yo les había puesto una pizarra. Y en esta pizarra nosotros habíamos puesto, sí, también unos ejes, ¿se acuerdan? Yo puedo poner ahí mi eje, uno de mis ejes de la curva de ingeniería, ahí está el otro, ¿sí? Y de ahí empiezo ya con la parte a dibujarla, donde tengo primero la zona elástica, ¿se acuerdan? La zona elástica. Luego de la zona elástica empiezo por una zona de transición, ¿no? Y finalmente la zona plástica. Entonces, habíamos quedado que aquí debo analizar dónde realizo el laminado. Sí, dónde realizo el laminado.
¿En la zona elástica o en la zona plástica? ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos dicho que esto es de deformación permanente. ¿Dónde tengo deformación permanente? En la zona plástica. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasaba si yo tenía una, vamos a decirlo así, un valor muy próximo a la zona de transición, al final de la zona elástica? ¿Qué pasaba aquí? ¿Existe restitución del material? Puede existir, ¿ya? Puede existir restitución de material. No en demasía, o sea, no es que se va a volver a sus condiciones iniciales, pero como está próximo a una zona de transición, entonces puede ser, sí, puede ser que tengamos un poco de restitución, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba ya también si nos aseguramos y nos vamos también muy al otro lado, sí, muy a la parte superior y escogemos ese máximo? Ahí nosotros tenemos, ¿qué tenemos aquí? Fractura o Fractura o dislocación. dislocaciones, ¿ya? Entonces yo aquí voy a anotar que aquí tengo un poco de, puede presentar restitución, ¿sí? Y aquí voy a poner que puedo tener fractura, fractura como dislocaciones, ¿ya? Eso es lo que puedo presentar en esta zona. Entonces, por eso es que ese valor de esfuerzo, ¿sí? Nos dice que debe ser el medio, ¿ya? Debe ser el medio. Entonces, me estoy refiriendo que debo trabajar con un valor que debe estar en este sector, ¿sí? Este valor de esfuerzo medio, donde debo realizar, aquí vamos a colocar el esfuerzo medio, ¿ya? Debemos encontrar este esfuerzo medio. Pero ahora aquí quiero que ustedes analicen también lo siguiente. Miren, voy a hacer una proyección, sí, voy a hacer una proyección de este valor del esfuerzo medio. Fíjense, desde aquí, ¿sí? Aquí, miren, aquí yo tengo la deformación, ¿sí? La deformación. Pero esta deformación, ¿no creen que se está basando básicamente en el draft? ¿Y qué era nuestro draft? Pase de laminación. Correcto, el pase de laminación, pero que en realidad se puede también escribir como la diferencia del espesor inicial con la diferencia al espesor final que quiero conseguir, ¿cierto? Este draft. En otras palabras, me está diciendo que yo quiero deformar, ¿sí? Que yo quiero deformar, miren, desde aquí, desde un valor, vamos a decir, desde este valor de sección, yo lo que quiero es deformarlo hasta, pues, este valor de sección, ¿sí? Entonces, miren, le estoy quitando este espesor. Ahora, esa variación de espesor, fíjense que está dado por este draft, ¿ya? Pero esto es, pues, lo que nosotros consideramos como la deformación. Entonces, miren que cuanto más quiera realizar la deformación, voy a tender a ir más hacia la fractura. Ah, ya. Y cuanto menos quiera hacer de draft, ¿no es cierto? Ya también puedo tender a un espacio de restitución. Entonces, miren que eso es lo que nosotros debemos considerar al momento de realizar la evaluación de este esfuerzo necesario. Si lo que quiero es buscar un draft adecuado, debo referirme al draft máximo y ese draft máximo va a estar en función también de este esfuerzo medio. En otras palabras, si ustedes saben calcular bien este esfuerzo medio del material que ustedes quieren laminar, incluso hasta podrían dimensionar su propio molino de laminación, ¿sí? Si ustedes podrían determinar la fuerza necesaria y podrían ustedes dimensionar un par de rodillos, que no es difícil, sí, que no es difícil, y de una forma muy sencilla comprendiendo solo este diagrama. Ya saben, muy abajo tiendo a la restitución, muy arriba tiendo a fracturar, a dislocación. ¿Listo? Entonces, esos detalles que hemos hablado la anterior, ahora recuerden también un poquito. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta tal vez?
Sobre todo del diagrama también me interesaría que ustedes sepan biencito. ¿Mm? ¿No? ¿No hay? Ya, listo. Entonces, sigamos. Vamos. Bueno, entonces miren que ahí ustedes pueden observar ya que la deformación real se está midiendo básicamente con t sub 0 entre t sub f. Claro, este es el logaritmo natural, ¿no? Listo. Ahora, la deformación, bueno, nosotros la vamos a ver así, como el caso real, ¿sí? No se olviden, logaritmo natural. Pero el esfuerzo medio va a ser en función de qué. Este K viene a ser un coeficiente de resistencia, ¿sí? Que ofrece el material, ¿ya? Por la deformación, pero esta deformación ya la hemos visto aquí. Elevado a un coeficiente de endurecimiento, que para los materiales ya está también tabulado. Dividido entre 1 más n, pero 1 más n es simplemente matemáticamente la simplificación de donde hemos llegado a obtener esto. Algo bien importante aquí va a ser que y esto tómenlo en cuenta, ¿ya? Este y ¿ya? Que básicamente es el mismo que ¿sí? Eso yo lo puedo sacar de tablas o gráficas, ¿ya? Esto yo lo puedo encontrar en tablas o gráficas. Es decir, a ustedes les llegan con el pedido, ingeniero, necesitamos laminar esta plancha. Listo, nos ha llegado el certificado de calidad de esto. Bien, en el certificado de calidad ustedes pueden ver datos característicos, sobre todo de esfuerzos, pero, ¿sí? Van a tener este coeficiente K y también van a tener este coeficiente de endurecimiento. Si no tuvieran, ¿sí? Si no tuvieran, se puede tomar en cuenta un valor, ¿sí? Un valor que podemos encontrar en la bibliografía. ¿En qué bibliografía? Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro del Gruber, ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrar este valor de K para varios elementos, para aceros, para cobre, para acero inoxidable, ¿ya? Entonces van a encontrar esto, no hay problema. Y el coeficiente de endurecimiento también lo pueden encontrar. ¿Listo? Entonces miren que les da el valor de esfuerzo medio, ¿no? Bueno, entonces ahí no se asusten con estos valores porque, como les digo, vienen de tablas o gráficas que podemos encontrar. Con eso tenemos el esfuerzo, ¿sí? Que se está produciendo, pero el esfuerzo no es otra cosa que la aplicación de una fuerza en un área determinada. Entonces, si es eso, ¿sí? Básicamente, y tengo el área. Entonces, si tengo el área, puedo encontrar la fuerza de laminado, ¿no? Ya, vamos a verlo. Con esto, ustedes pueden calcular la fuerza necesaria, ¿sí? Para este proceso, ¿ya? Bien, para el cálculo de la fuerza necesaria, debemos considerar la fricción que existe también entre los rodillos de laminación, ¿ya? Y la pieza de trabajo. Por lo tanto, se puede estimar el pase de laminación máximo que se puede realizar. A ver, yo aquí les pongo estos tres coeficientes de fricción que existen, ¿no? Este es el draft máximo. El draft máximo o pase de laminación máximo es el máximo valor que me está ofreciendo en reducir el espesor el molino, ¿ya? Ya saben que yo puedo llegar a valores desde lo que yo necesite, ¿cierto? Pero hagamos un cálculo rápido. Miren, aquí nosotros tenemos el coeficiente de fricción. ¿Se acuerdan? En una clase lo hicimos también. ¿Sí? Dice 0,1, 0,2 y 0,4. Listo. Y este radio, ¿ya? A ver, vamos a decir que este draft máximo, yo le voy a colocar aquí algunos valores. Ese draft máximo, por un lado, va a ser una chapa de 12, una plancha de 12, y quiero llegar a 10, ¿ya? Quiero llegar a 10. ¿Cuánto sería el draft?
¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el draft? ¿Cuánto? Hablen. 2. Correcto, 2, nada más, ¿cierto? Entonces, miren, el draft aquí sería 2. Ya. Ahora, voy a decir que este 0.1, ¿sí? Lo voy a tomar en cuenta aquí. ¿Cuánto me saldría el radio del rodillo? A ver, si tomo 0.1 aquí. Sería básicamente 2 entre 0.1 al cuadrado. ¿Cuánto me sale? ¿Listo? 200. Listo. Entonces miren que aquí sería 200 milímetros. Bien, ahora miren, vamos a subir este coeficiente de fricción para un 0,2. ¿Cuánto me saldría 2 entre 0,2 al cuadrado? 50. Entonces miren que ahora tenemos un radio de 50. Y finalmente, sí subimos hasta 0,4. Doce coma cinco. 12,5. Muchas gracias. Entonces, fíjense, con el primero, sí, necesitamos un radio de 200 milímetros. Si hablo de diámetro, me estoy refiriendo a 400 milímetros. Con el segundo, 50 milímetros. Estoy hablando que si tengo directamente un diámetro, voy a hablar de 100 milímetros, ¿cierto? 100 milímetros. Si quiero establecerlo en centímetros, sería de 10 centímetros. Fíjense qué pequeño. Y si quiero hacer un laminado en caliente, dice de 12.5. 12.5 para nosotros, ¿qué representa? Media pulgada, un diámetro de 1 pulgada, un diámetro de 25, una cañería tiene ese diámetro, una cañería que tenemos en casa por donde nos alimentan, ¿sí? La de gas, generalmente es la de una, la principal, y después se deriva, ¿no? Fíjense qué pequeño. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo llego a obtener estos coeficientes de fricción? Uno, miren, el primer coeficiente de fricción dice que habla de un laminado en frío. Ah, listo. El segundo habla de un laminado en tibio y el último habla de un laminado en caliente. Pero, ¿qué quiere decir laminado en frío, tibio y caliente? Básicamente estamos hablando aquí de lo que para nosotros representa la temperatura de trabajo. Nosotros cuando hablamos de laminado en frío, tibio o caliente, estamos hablando de la temperatura de trabajo. Nada más. Cada vez que hablemos, ¿sí? De esto, nosotros nos vamos a recordar que en la temperatura de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos frío, tibio, caliente. Ah, listo. Pero ¿y cuál será la temperatura de trabajo en caliente? ¿Cuál la de tibio y cuál la de frío? ¿Alguna idea? ¿No? O otra pregunta, ¿en función de qué estará esta temperatura de trabajo? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, miren, las temperaturas de trabajo, ¿ya? Generalmente están en función de la temperatura de fusión. Y esta temperatura de fusión, sí, básicamente es la que nosotros hemos visto en fundición. Entonces, miren, por ejemplo, el aluminio, ¿a cuánto se fundía? ¿Cuál era la temperatura de fusión? ¿Mm?
¿No se recuerdan? O me han dejado grabando. Me han dejado grabando, ¿no? Ya. Bueno, miren, para este caso vamos a hablar de la temperatura del acero. La temperatura de fusión del acero, sí, para nosotros es de cerca de 1370 grados Celsius. ¿Ya? 1370 nosotros necesitamos. Bien, de aquí nos dice que una temperatura de trabajo en caliente o una temperatura de trabajo en frío, comenzaremos por el de trabajo en frío, dice que está entre 0,4 a 0,5 de la temperatura de fusión. ¿Sí? De la temperatura de fusión. Listo. Un trabajo en tibio nos dice que está desde 0,5 a 0,7. Y un trabajo en caliente nos dice que está desde los 0,7 a 0,85, ¿sí? De la temperatura. ¿Ya? Entonces, estos son los rangos establecidos, ¿sí? Que puede variar de literatura a literatura, pero más o menos les puede dar esta idea, ¿no? Miren, en algunos dice que en lugar de 0,5 a 0,7, dice que es de 0,5 a 0,8, y en estas nos dice que es de 0,8 a 0,9. Ya, y bueno, entonces, pero miren, por más de que el nombre diga laminado en frío, no significa que sea una temperatura baja, porque analicen lo siguiente. 0,5 por 1370, ¿cuánto es? ¿No? Ingenieros. ¿Cuánto es? 0,5 por 1370. 685. 680. Correcto, 685. Miren que esa temperatura es imposible de tocarla, ¿cierto? Es imposible de tocarla. Entonces, fíjense que aunque estemos trabajando en un proceso de trabajo en frío, ¿ya? Miren que por la elevada temperatura de fusión que este presenta, para nosotros es una temperatura alta, ¿no? Para nosotros. Me refiero al cuerpo humano, ¿ya? Y el trabajo en tibio significa que lo hemos calentado todavía aún más. Miren que llega de 0,5 a 0,7. Y si lo calentamos todavía más, vamos a llegar de 0,7 a 0,85 muy próximo. La temperatura de laminación del acero llega más o menos a los 1270, 1200 grados, ¿ya? Celsius, dependiendo del lugar. En Oruro, por ejemplo, por el coeficiente convectivo que tenemos, es decir, por lo rápido que podemos perder o ceder calor al medio, entonces podemos llegar a calentar un poco más, ¿no? Esos son detalles que debemos tener. Listo. Entonces, ahora yo sé que cuando es más caliente, ¿qué aumenta? ¿Qué aumenta? ¿Mm? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta a la 1? ¿Qué aumenta a las 2? ¿Qué aumenta a las... ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta? El deslizamiento, Inge. Fricción, fricción, fricción. Muy bien. Está eso muy bien. Ya el coeficiente de fricción aumenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay un poco más de adherencia, ¿sí? Cuando está en caliente. Listo. Primera conclusión, entonces aumentamos, ¿sí? Miren, la fricción aumenta, ¿sí? Listo. Ahora, ustedes han calculado y este radio ha ido reduciendo. ¿Qué significa eso? Conclusión. ¿Qué significa? Cuando la temperatura de trabajo aumenta, es decir, cuando la temperatura es más alta, el radio es más bajo. ¿Qué significa eso? Hablen. Hola. Vamos, ¿qué significa? Concluyen, concluyen.
¿Mm? Mayor fuerza aplicada. Estamos por ahí. El concepto va con fuerza. Bien, bien. Estamos con la aplicación de fuerza. Pero analicen. ¿Qué pasa con la fuerza ahora? Ya tengo un pequeño concepto de fuerza. Listo. ¿Qué pasa con la fuerza? Mientras más alta la temperatura, ¿aumenta o disminuye? ¿Mm? Disminuye. La fuerza disminuye. ¿Listo? Entonces, siempre háganse la idea de la masita de plastilina que hemos visto al inicio de este capítulo. ¿No es cierto? Nosotros agarrábamos y al friccionarlo le hemos dado calor. Hemos elevado su temperatura y es más fácil deformarla, ¿cierto? En cambio, que cuando está fría nos causa mucho trabajo, mucho problema en deformarla. Lo mismo va a pasar en el laminado. Miren, si hago un laminado en frío, quiere decir que necesito mayor fuerza. ¿Quién me está dando esa fuerza? El rodillo. Este rodillo del molino laminador. Por eso es que el radio me sale tan elevado, ¿sí? Ahora, en cuanto voy subiendo la temperatura, fíjense cómo ha bajado el radio del rodillo. El radio del rodillo llega a ser hasta de 12.5. Estoy diciendo que necesito un tubo. ¿Se dan cuenta? Y eso es porque necesito menos esfuerzo. Cuando estos trabajos son realizados en caliente, entonces vamos a realizarlos con el mínimo esfuerzo. ¿Listo? Alguien me preguntaba, por ejemplo, ayer algo de forja. En el caso de la forja, si yo agarro un metal, ¿sí? Y lo apoyo en el yunque y le doy un golpe, le voy a deformar algo. Ya le voy a deformar algo. Ah, pero ¿y si lo caliento? ¿Sí? Es como esas películas, ¿no ves? Donde ustedes han debido ver cómo hacen las espadas, El Señor de los Anillos, un anillo para gobernar al mundo. Bueno, entonces ustedes han debido ver todo este proceso que se ve en las películas, donde agarro y los herreros, ¿sí? Calentaban hasta un color que tiende casi amarillo, o sea, bien caliente, y empiezo a imprimirle golpes, de tal forma que logro deformarlo de una forma más fácil. Es decir, requiero menos esfuerzo. ¿Listo? En el caso de Forja, puntualmente, haciendo un pequeño paréntesis por lo que me consultaban, existe lo mismo. Puedo subir esta temperatura, ¿sí? De un trabajo en frío, en tibio y en caliente, ¿ya? Puedo llegar a subir esta temperatura, ¿sí? Y mientras más caliente esté, ¿qué va a pasar? Lo voy a deformar más fácilmente, ¿sí? Pero ojo, 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 ojo. Aquí, en el proceso de laminado, no me interesa enfriarlo rápidamente, no me interesa cómo salga, me interesa deformarlo. En la forja, después de haber realizado todo esto, tengo que darle un tratamiento térmico para endurecer la superficie, ¿ya? Eso es algo que vamos a ver, pero cuando estemos en ese capítulo. Pero he querido tocar ese puntito porque ahí también vamos a ver de este trabajo en frío, tibio y caliente. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? A ver. ¿No? Ya. Listo. Seguimos. Bueno, entonces el laminado en caliente, sí, se presenta una condición denominada adherencia, ¿ya? Y en esta condición el coeficiente de fricción puede aumentar, ¿sí? Puede aumentar. Miren que nosotros hemos visto un coeficiente de fricción hasta 0,4. ¿Qué pasa si este aumenta? Miren, dice que aumenta hasta 0,7. Ahí vamos a producir, arrancar de la superficie. Voy a hacer un pequeño dibujo así como está aquí, miren. Ustedes pueden ver ahí esto, ¿no es cierto? Ya. Digamos que esta es la superficie. Estoy en una vista superior. Ya estoy en una vista superior. Y aquí sencillamente puedo llegar a establecer que el molino laminador está ahí, ¿sí? Está girando. Estamos realizando nosotros el laminado. Ya
estoy teniendo, jeje, no van a ver esto azul con azul. Ya, entonces ustedes pueden ver que básicamente tengo esto, ¿sí? Nuestro eje, ¿ya? Entonces está pasando, ¿sí? Está pasando por todo esto, pero miren, llegado el momento, yo le he podido arrancar, ¿sí? Le he arrancado un pedazo a este, ¿sí? O sea, miren, ya ha pasado esto y esta plancha ha salido así, como con un pedazo que se ha salido. Me doy cuenta y aquí tiene otro pedazo también que se le ha salido. ¿Listo? Y aquí otro pedacito igual así. Ojo, no lo está dejando sin material, simplemente lo está dejando sin una capa delgadita, puedo decir tal vez medio milímetro, 1 milímetro. ¿Y dónde están estas masitas? Estas masitas básicamente están adheridas al rodillo, ¿ya? Ahí y ahí. Aquí también puedo tener otro. Se han quedado ahí pegadas al rodillo, ¿sí? Y eso es cuando llegamos nosotros a un coeficiente de fricción de 0,7. ¿Listo? Pero ahora, ¿por qué pasa eso? Y eso es algo que debemos entender y sobre todo en la parte de mantenimiento. Es un poco más, es más la tarea de un ingeniero de mantenimiento, pero yo voy a tratar de explicarles aquí algo más adecuado. A ver, fíjense. Yo voy a utilizar ahora la vista lateral, ¿ya? Yo voy a utilizar la vista lateral. Quiero mover esto aquí. Donde nosotros estamos produciendo esto, ¿cierto? Ya. Y bueno, ahí se está produciendo esto. Y nosotros tenemos esto. Bueno, está quedando más o menos ahí nuestra lámina, ¿sí? Ya, ahí, pero sí se entiende, ¿cierto? Listo. Sucede que este molino, ¿sí? Este rodillo tiene su parte opuesta aquí abajo, ¿cierto? Bien. Entonces, para efectos de movimiento y demás, nosotros llegamos a tener un desplazamiento del rodillo, ¿sí? Para montaje y demás, en esas direcciones. Lo puedo mover milimétricamente, ¿sí? Horizontalmente. ¿Cómo lo puedo mover milimétricamente verticalmente? ¿Ya? O sea, puedo hacer esto. ¿Y esto para qué? Sencillamente para acomodar el nuevo draft o para calibrarlo, para limpiarlo, para sacarlo, para lo que ustedes gusten. ¿Ya? Puedo tener eso. Pero toda la estructura, claro que está fijada a una base con el motor y demás. Y estos generalmente son empernados, o sea, tengo tornillos, ya tengo tornillos. Y si analizo un poquito más de cerca todavía lo que es el tornillo, ¿ya? Lo que es el tornillo, yo me voy a dibujar aquí. Esto para mí va a ser una fuente de calor, que es base del metal, ¿ya? Y aquí adentro yo me voy a dibujar lo que sería para mí el tornillo. Miren, el tornillo aquí, ¿cómo va a ir? Básicamente sabemos que se representa así, ¿sí? Ahí, ¿ya? Pero lo que me interesa es que ustedes vean esto, ¿sí? La rosca que este tiene, ¿sí? Bien. Igual no critiquen mi dibujo, ¿ya? Y si hay auxiliares de dibujo, debían dibujar ellos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, miren, ahí está mi dibujo, ya. Pero esto me sirve para entender lo siguiente. El tornillo es metálico. Cuando está pasando, miren, esta plancha que está a una elevada temperatura, ¿cómo estarán los elementos alrededor? ¿Se calientan o no? Hola. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, se calientan, ¿correcto? Miren, todo lo que está alrededor, si no es a la misma temperatura, pero por conducción, sí se están calentando.
Entonces, miren, esto quiere decir que el elemento donde está empernado está también caliente. ¿Qué pasa con el metal cuando se calienta? Se expande, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo entender? Que las tuercas, ¿sí? Que las tuercas se expanden. Esto también aprisiona contra las tuercas, ¿ya? Bien, pero va a llegar un momento donde este se deslice hasta el siguiente hasta la siguiente parte del proceso. Entonces toda la estructura va a empezar a enfriarse. ¿Y qué pasa cuando el metal se enfría? Se contrae. Entonces la rosca también queda, ¿sí? Un poco, bueno, vuelve a sus dimensiones, ¿sí? Inferiores, a sus dimensiones nominales tal vez, ¿sí? Con las que estaba. De nuevo vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. Bueno, en otras palabras, lo que estamos logrando es aflojar las tuercas. ¿Listo? Aflojar las tuercas. Entonces, si lo estoy aflojando, ¿no creen ustedes que esto me va a ser suficiente como para que esto se mueva 1 milímetro, medio milímetro y demás? Y es ahí donde muchas veces por mantenimiento, ¿sí? Esto queda con un eje inclinado, ¿ya? Con un eje inclinado, así de esta forma. Yo les voy a mostrar ahora. Si este es el rodillo, ¿ya? Yo lo voy a exagerar un poquito, claro, pero más o menos queda así, este eje, ¿ya? O este eje de la vista superior que nosotros estamos viendo puede quedar igual desfasado o cruzado así. Entonces lo que estamos logrando es una mayor presión sobre la superficie y algún lugar donde estaba débil la superficie de esta plancha, ¿sí? Va a quedar así pegada al rodillo. ¿Listo? Bueno, esa es la razón por la que se presenta todo esto de la adherencia. Y esa adherencia pasa cuando el coeficiente de fricción es igual a 0,7. Ahí sí podemos hablar que ha habido un punto donde ha habido más rozamiento. Y ese rozamiento ha incrementado este valor de fricción, ¿ya? Bueno, entonces eso para que nosotros tengamos en cuenta respecto de cómo se puede producir la adherencia, ¿ya? Listo. Vamos por la fuerza necesaria. Entonces, ahora nosotros ya hemos hablado que necesitamos un esfuerzo medio, pero este esfuerzo medio debe estar en función o aplicado a un área específica. Y esta área específica va a ser nada más que la longitud de contacto del rodillo. Ese ángulo tita que veíamos, ¿no es cierto? Entonces, miren, analizando la expresión de fuerza, ¿qué pasa en esa área? En esa área yo lo que voy a tener es presión del rodillo, ¿sí? Sobre la plancha. Entonces, si tengo esta presión que se está efectuando sobre el rodillo, es en una sección definida. Y esta sección o área definida va a ser igual a ¿qué? Miren, a nuestra expresión del ancho que tenemos, ¿sí? Nuestro ancho que tenemos, ¿ya? Por el diferencial de la longitud o de la longitud del arco de contacto del rodillo con la plancha. Esta L es la longitud, es decir, el segmento de arco que va a tocar la plancha. Yo aquí tengo esto. Aquí está L, la longitud de contacto. Esta L, ¿sí? Multiplicado por el ancho, me va a dar una sección. Y esa sección, ¿sí? Si yo veo ahí la presión máxima que le estoy ejerciendo del rodillo, no se olviden, presión es igual fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, si tengo presión por área, voy a tener fuerza. En otras palabras, Newton sobre milímetro cuadrado por milímetro cuadrado, Newton, ¿cierto? Entonces, miren que de esa forma la presión máxima debo encontrarla. Pero yo sé que la presión máxima solamente está en esta longitud de contacto, no está en otra parte. En otras palabras, estoy diciendo en qué punto el rodillo hace o ejecuta la fuerza máxima al laminado, ¿ya? Y bueno, ahora aquí voy a hacer un diagramita, y este diagramita, espero que lo entiendan. Miren, con respecto desde este punto hasta este punto,
lo que yo tendría básicamente es que una sección, vamos a cambiar de color, aquí. Una sección rectangular así, ¿cierto? Donde va a ser básicamente W, ¿sí? W por L, que es la longitud de contacto. Si yo les dijera aquí en qué parte está la presión máxima, varios podríamos decir, ¿sí?, que en realidad esta presión máxima se encuentra en la mitad. Entonces yo puedo marcar aquí tal vez la mitad de este cuerpo, la mitad de esta área, ¿ya? Eso para verlo de forma simétrica. Pero en realidad no está en la mitad, ya no está en la mitad. Uno, analicen bien ustedes cómo es la forma que tiene, ¿ya? Ahora, yo les voy a decir, hasta este momento hemos hablado de una forma muy teórica, ¿listo? Pero vamos a la realidad para que ustedes comprendan un poco. Si bien hemos dicho que el ancho se mantiene constante, ¿ya? Si bien hemos dicho que el ancho se mantiene constante, es decir, hemos dicho que desde aquí, ¿sí? Yo voy a marcarlo así. Esta es la entrada, ¿sí? Y hemos dicho que la salida se mantiene constante, esto después de los rodillos, esta parte, ¿no es cierto? En realidad tiene un pequeño ensanchamiento, muy pequeño, ¿ya? Que no es necesario ni siquiera cuantificar. Pero ¿eso qué hace? Que haya una pequeña sección que se vaya aumentando aquí. En realidad no se va a aumentar así, sino que lo que se va a aumentar va a ser como una línea, pero inclinada, ¿sí? Así, como un pequeño pedazo inclinado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Así. Miren, aquí ha aumentado, aquí abajo también va a aumentar, ¿sí? Entonces, eso hace que las áreas sean desproporcionadas y lo que se ha visto, lo que se ha comprendido es que sí actúa a la mitad, pero a la mitad de las áreas. Es como si yo agarraría esta área y lo dividiría en dos. Entonces, ahí estoy seguro de que si ustedes lo calculan, van a encontrar que está un poco desfasada esta línea, pero el área de este lado es igual al área de este otro lado. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí? Si esto de manera un poco más clara, ya esta longitud es mayor a esta longitud, ¿ya? Y es donde se va a producir, ¿sí?, la presión máxima. Entonces, si yo puedo prolongar esto tal vez, ¿sí? Como es desde aquí, yo lo prolongo y miren que ahí estaría produciendo la presión máxima, ¿sí? Aquí y del otro lado también. Aquí, ¿cierto? Ahí estaría el punto de presión máxima que le voy a ejercer. Listo. Bueno, pero para que esto quede más claro, ¿ya? Vamos a ver en la siguiente lámina, donde ahí podemos apreciar, ¿sí? Donde podemos apreciar, miren, dónde estamos realizando la entrada, ¿sí? ¿Dónde es la entrada? Que es el inicio de la longitud de contacto. ¿Y dónde es la salida? El final de la longitud de contacto o el cuadrante donde empezamos a sincronizar velocidades, ¿cierto? Entonces, miren que ahí ustedes deben considerar que esta presión va a ir en incremento, va a ir aumentando y va a llegar hasta un punto máximo. Este punto máximo es muy equivalente al esfuerzo medio que nosotros hemos calculado. Logramos la deformación y con esto empezamos a hacer la disminución de esfuerzo también periódico porque ya empezamos a que este metal, esta plancha va fluyendo, ¿no? Y va terminando así de esa forma, a la salida, ¿no? Listo, entonces miren la dirección del laminado también, ustedes pueden ver ahí. Y es así como se manifiesta esta presión que tengo o esta presión máxima, ¿ya? De los rodillos a la plancha. A ver, ¿alguna preguntita hasta aquí? A ver. No, seguro. Bueno, entonces miren, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a encontrar esta longitud.
Si nosotros somos capaces de encontrar esta longitud, ¿ya? Tenemos la sección, tenemos el esfuerzo medio, podemos encontrar la fuerza. Y con eso, básicamente sabemos cuánto tenemos que aplicar de fuerza para producir nuestro laminado. Y en eso consiste esta parte también, ¿no? Entonces, miren, la siguiente clase lo que vamos a hacer es eso. Nosotros vamos a agarrar valores, ¿sí? Valores para encontrar la fuerza, ¿ya? Y lo vamos a dividir entre el área que nosotros tenemos, ¿ya? Y con eso, bueno, vamos a lograrlo. Vamos a colocar y vamos a poder producir básicamente lo que es el laminado que nosotros queramos conseguir, ¿no? Siempre y cuando vamos a respetar los trabajos que ahora hemos aprendido, que es el trabajo en frío, en tibio y en caliente, ¿ya? Por lo general, miren, por lo general, no hablamos de trabajos en frío. Casi no hablamos de trabajos en frío. ¿Sí? Lo que buscamos es menos consumo, ¿sí? O menos fuerza para realizar el trabajo. ¿Listo? Entonces hablamos siempre de un trabajo en caliente o en tibio, dentro de estos procesos, ¿no? Listo. Bueno, pues yo les agradezco una vez más por haber venido. Un pequeño aviso, ¿sí? Un pequeño aviso, miren. La facultad está terminando de hacer su programa, está elaborando su programa para, bueno, nuestro festejo de nuestro 3 de julio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser su labor? ¿Cuál va a ser su función? El día jueves, al final de la clase, ¿ya? Al final de la clase, ustedes van a encender su cámara, ¿sí? Van a encender su cámara y nos vamos a sacar una pequeña foto de pantalla, ¿listo? Y entonces estamos armando así, con algunos cursos, para poder realizar, y esto lo vamos a poner después a nuestro video conmemorativo, ¿sí? Porque es una fecha especial, nuestro 3 de julio, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahí nuestras fotos. Tampoco no vamos a salir tan a detalle, ¿ya? O sea, no nos vamos a ver todos así en un detalle muy grande, ¿ya? Pero vamos a salir muy chiquititos, pero sería bueno que ustedes enciendan ese día su cámara, ¿ya? Entonces les voy a esperar en la clase, por favor, y ustedes ahí, pues, bien presentables en su fotito, con su traje y demás. No, mentira. Como ustedes gusten, pero enciendan su cámara ese día, ¿sí? Y les voy a sacar una foto de pantalla. ¿Listo? Bueno, entonces hasta la siguiente clase. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Igualmente.